Están con nosotros el día de hoy. Muy buenas noches, les doy la bienvenida a nuestra cuarta lección. Vamos por la mitad del curso La llegada del Salvador. El día de hoy nos vamos a enfocar en la historia de Mateo 3 versículos 1 y 17. Juan el Bautista bautizando a Jesús. Esta historia que fue parte de la tarea que había pedido que prepararan para el día de hoy. Les recuerdo, las tareas son extremadamente importantes. Yo no las corrijo, pero no es excusa para que ustedes no las hagan. Es una expectativa que ustedes vengan habiendo leído la historia, habiendo repasado las tareas, habiendo visto el video, para poder ya tener una conversación más a fondo de los contenidos de la lección. Yo me doy cuenta cuando hago una pregunta o cuando tú haces una pregunta que se aclaró en el video o que se aclaró en la tarea, me doy cuenta de eso. Entonces, solo para que lo tengas presente, las tareas no las corregimos, pero son para solidificar ya conocimientos e ir más a fondo y nos ayudan a venir a la clase preparados. Habiendo reconocido la bendición de poder estar en la academia, de poder conectarnos como hermanos y hermanas en Cristo, también reconocemos la bendición de orar al Padre y por lo tanto iniciemos nuestra lección el día de hoy con una oración. Oramos. Padre, Señor Todopoderoso, te damos las gracias por permitirnos estar otro día aquí aprendiendo de tu palabra. Damos las gracias porque nos das la certeza de que Jesús es verdaderamente tu Hijo, Señor. Ayúdanos para que siempre creamos esta verdad y danos el valor para contarles a otras personas sobre tu maravilloso Hijo Jesús. Te damos las gracias, Jesús, porque nos diste el gran regalo del bautismo y porque al ser bautizados nuestros pecados son completamente lavados, purificados. También te damos las gracias porque nos enseñaste todo esto mientras viviste en la tierra con nosotros. Oramos todo esto en tu nombre y más. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy que vamos a ver en esta clase juntos, vamos a nuevamente utilizar el método de las 4 Cs para leer y entender Mateo 3 1 al 17. Vamos a utilizar un poquito una dinámica diferente a la hora de compartir las preguntas de consolidar con un compañero. Cuando lleguemos a ese punto, yo les voy a decir qué hacer. Y por último, vamos a describir las bendiciones que recibimos en el bautismo. Esta historia, la historia del día de hoy, Mateo 3, habla sobre el bautismo y puede que tengas preguntas sobre el bautismo. Te invito, mientras hablamos de esta historia, si hay alguna pregunta que es generada en tu mente, primero que la escribas y que estés listo o lista para compartirla en la clase, porque vamos a hablar sobre varios temas, las bendiciones que vienen del bautismo y la importancia de bautizar y de tener un conocimiento apropiado por lo que dice la palabra de Dios sobre el bautismo, ¿ok? Pero empecemos utilizando esa herramienta, esa bendición que Dios nos ha dado de utilizar el método de las 4 Cs. Recordarás el método de las 4 Cs, es el captar, contar, considerar y consolidar. Una herramienta que te ayuda a ti a la hora de contar y compartir una historia bíblica, un mensaje bíblico con otra persona. El método de las 4 Cs empieza con el captar. Querrás captar la atención de las personas con las que estás compartiendo el mensaje. Un captar puede ser, como hemos visto en clases pasadas, una pregunta, una introducción al texto, un contexto, puede ser una imagen, una foto. Y el día de hoy vamos a ver es un video, una canción. Y digo vamos a ver porque en la clase de la mañana nos dimos cuenta de que no lo podemos escuchar. Entonces vamos a ver este video y mientras vemos el video, y me da un poquito de lástima que no lo podamos escuchar, pero lo tienes ahí por si deseas escucharlo más adelante en tu tiempo personal para que lo tengas presente. Vamos a meditar sobre las palabras de este video, ¿ok? Van a salir las palabras delante de ti, yo las voy a leer mientras van saliendo, no las voy a cantar porque no me sé la melodía, pero mientras las estás leyendo, mientras las estás escuchando, quiero que medites y quiero que al final de esta canción, compartas conmigo y compartas con tus compañeros de clase las cosas que aprendiste o que se te fueron reveladas sobre el bautismo. Nuevamente, vamos a leer, a escuchar este video, esta canción, y al final vamos a hablar sobre qué fue lo que aprendiste sobre el bautismo, qué recalca esta canción sobre el bautismo. ¿Ok? Bueno, confírmenme, ¿lo pueden escuchar o no?
porque a mí me suena, pero no sé si a ustedes les suena. Que alguien me confirme. ¿Lo pudieron escuchar ese pedacito y esa música rápidamente? No, no se Ok, escuchó. ok, entonces vamos a cortar esto y simplemente lo vamos a leer, solo vamos a ver las imágenes en las pantallas, yo las voy a leer para que las tengan presentes, ¿ok? Dios ahora salva con su palabra ligado con el agua. El espíritu ha entrado, el diablo echado. Por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Adán y Eva, tentado por el diablo, cayeron en pecado. Somos sus hijos nacidos perdidos. Necesitamos fe en nuestro Señor. Dios ahora salva con su palabra ligado con el agua. Fe engendrado, el bebé perdonado, el diablo derrotado por el poder del Señor. Dios ahora salva con su palabra ligado con el agua. El espíritu ha entrado, el diablo echado. Por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Cristo nos ha mandado que todas las naciones sean bautizadas, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo Jesús. Dios ahora salva, con su palabra ligado con el agua. El bebé rescatado mira el milagro. Jesús ahora mora en este niño de hoy. Jesús ahora vive en este niño de hoy. Muy bien, muy bien, muy bien. No sé, no tengo ni idea qué es eso, pero esa es la canción que acabamos de, bueno, analizar o ver juntos. Y ahora me gustaría escuchar sus comentarios sobre la canción. Eh, ¿Pueden ver la pantalla de la diapositiva? Debe aparecer diciendo captar delante de ustedes. Que alguien me confirme rápidamente si están viendo esta diapositiva. Sí, se está viendo, pastor. Excelente, muy bien. Me gustaría escuchar sus comentarios sobre lo que aprendieron del bautismo o lo que se les fue revelado sobre el bautismo. ¿Qué aprendieron del bautismo? Guillermo, adelante, tienes tu mano levantada. Muchísimas gracias. Pastor, he aprendido el bautismo cuando yo estuve viendo los sacramentos con el pastor Viracol, que sí, el bautismo es un medio de gracia y nosotros los que creemos en Jesucristo, pues damos ese paso de fe porque realmente sí necesitamos ser perdonados porque en el bautismo recibimos perdón de pecados, lo he aprendido. Y también aprendí que obviamente a los niños, como en lo que leíste, es importante bautizarlos cuando nacen, ¿no? Siendo bebés, precisamente por eso, porque venimos con esa mancha original de nuestros padres, Adán y Eva. Eso hasta ahí, pastor, y muchas gracias. Excelente, Guillermo, muy bien, muchísimas gracias. Carmen, adelante, ¿qué te reveló la letra sobre el bautismo? Tienes tu micrófono apagado, Carmen. Ahora Ahora sí, sí, ¿verdad? ahora Bien. sí. Bueno, pastor, me reveló, entiendo que, como dijo el hermano un momento antes, em, el bautismo es de acuerdo a si nosotros creemos, pues lo correcto es bautizarnos porque por medio del bautismo recibimos la gracia de Dios, del Espíritu Santo, y nuestros pecados son perdonados. Entonces, considero de que es
un deber si creemos bautizarnos. Muy bien, Carmen, excelente comentario, muchísimas gracias. José, adelante, tienes tu mano levantada. Bueno, por lo que he estudiado en la palabra, el bautismo es un mandato que dejó establecido el Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es un requisito para el cristiano o del cristiano ser bautizado. De acuerdo a lo que usted fue interpretando en lo que vimos ahí en la pantalla, nacimos con el pecado de nuestros padres, nos entregamos a Satanás porque el pecado nos arrastró hacia él, pero en Jesucristo, hemos creído en Jesucristo, hemos aceptado a Cristo y mediante el bautismo volvemos a nacer, somos nuevas criaturas ahora y es un requisito para todo cristiano, todo creyente. Dios le bendiga. Excelente, José, muy bien, muchísimas gracias por tu comentario. Estos son todas conversaciones las cuales vamos a seguir teniendo en esta clase mientras compartimos la historia de Mateo 3, mientras hablamos de las preguntas de considerar y consolidar y mientras al final en el tercer objetivo comparto con ustedes las bendiciones y la necesidad y el privilegio y la bendición del bautismo. ¿Ok? Por ahora sigamos con nuestra segunda C del método de las 4 Cs. Después de tú captar la atención de una persona, querrás entonces contar la historia bíblica. Por lo general, yo les voy a decir también de que si tienes la oportunidad de leer la historia como fue escrita en la Biblia, que la leas. De esa forma evitas tú poner algún comentario tuyo que nada que ver o remover algún punto importante de la historia y dejas que la palabra viva, activa y poderosa de Dios obre en el corazón de las personas al leer la historia bíblica. Sin embargo, a veces por cuestiones de tiempo, no solo en esta clase, pero en la vida general, las circunstancias en las que tú compartas una historia bíblica son muy pasajeras y por lo tanto no va a haber tanto tiempo para que tú puedas hacer eso. Y lo que estamos practicando aquí en este curso es contar una historia bíblica en nuestras propias palabras. Ahora escúchame bien, el contar una historia bíblica en tus propias palabras no significa inventarte la historia. ¿Okay? Quiero que eso quede bastante claro. Yo no te estoy pidiendo que tú te inventes un comentario, te inventes unos eventos, unos personajes para hablar de un concepto. Yo a la hora de compartir la historia bíblica, la expectativa es de cada uno de nosotros de aprendernos la historia, saber muy bien qué es lo que está ocurriendo y contarlo de una forma que sea ya más conversacional o conversional, como en una forma de conversación, de contarlo de una forma que sea una forma de conversación. Y eso es lo que estamos practicando en este curso, en estas clases. Les he dicho que a la hora de llegar a esta C del contar, yo voy a pedir por voluntarios si quisieran contarnos la historia en sus propias palabras. No tiene que ser nada del otro mundo, simplemente habiendo venido preparada con la tarea hecha, habiendo leído la historia, recalcando los puntos importantes y repasando los comentarios, que simplemente quisieras compartir lo que aprendiste y lo que viniste ya hecho preparado. Has tenido ejemplos míos y de otros de tus compañeros de clase en este curso. No tiene que ser nuevamente nada del otro mundo. No te estoy pidiendo que te la inventes. Si deseas tenerla abierta, la Biblia abierta, la historia abierta a tu lado mientras estás contando la historia para asegurarte, puedes hacer eso. Pero sí quiero empezar a soltarlos un poquito más, a forzarlos un poquito más fuera de esa zona de confort para que empiecen a practicar y empiecen a sentir esa capacidad de poder contar una historia bíblica. Entonces, el día de hoy, nuevamente pido un voluntario que quisiera contarnos la historia de Mateo 3, versículos 1 al 17. Eso sería Mateo 3, versículos 1 al 17. Mateo 3, versículos 1 al 17. Si no estoy mal, creo que Guillermo, tú ya compartiste una de nuestras historias bíblicas en el pasado, ¿verdad? En las dos clases que hemos tenido. Creo que fuiste tú y fue, no me acuerdo la otra persona. Pero me gustaría, corrígeme, puede que no, puede que esta sea tu primera vez en el curso. Si es tu primera vez, sí quiero que lo hagas. Pero si no es,
Quiero ver si hay otro compañero de clase que quisiera tener la oportunidad también, pero Buenas noches, corrígeme. profe. Yo quisiera contar la historia. Dame un momento, Emilce. Guillermo, corrígeme si es tu primera vez o no. Pues no, pero si ella quiere contar que empiece, yo podría también completar. Ok, excelente, muy bien. Emilce, por favor, Gracias. adelante, cuéntanos la historia de Mateo 3, Buenas 1 al noches, 17. bendiciones para todos. Bueno, la historia de hoy de Mateo es de la historia de Juan el Bautista. Dice en la historia que Dios envía a Juan a preparar el camino para el Salvador. Juan llega al desierto y desde ahí, o sea, le dice a la gente que preparen el camino del Señor, que el reino de Dios está cerca. Juan usaba ropa de pelo de camello y se alimentaba con langosta y con la miel que encontraba en el monte. Juan predicaba en el río Jordán. Llamaba a la gente para que se arrepintieran de sus pecados. Algunos le confesaban a él los pecados y, y él los bautizaba para que fueran libres de esos pecados. Otros no lo hacían. En esos momentos que Juan está predicando en el río, se aparece Jesús al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan se queda mirando y le dice al Señor Jesús que, que él no debería bautizarlo, sino que más bien Jesús lo bautizara a él. Pero Jesús le dice, le responde que debe ser así, que Juan lo bautice a él para cumplir todo lo que Dios le ha ordenado. Bueno, Juan lo sumerge al río. Cuando Juan lo sumerge al río, se abre en el cielo, el cielo se abre y Jesús ve desde ahí al Espíritu Santo que viene bajando en forma de paloma. Y en esos momentos oyó una voz desde el cielo que decía, este es mi hijo en el cual el Señor eligió. Esa es la historia. Excelente, Emilce, muy bien. Muchísimas gracias por contarnos la historia de Mateo 3, 1 al 17 de una forma, en tus propias palabras, muy bien hecha, dándonos un ejemplo de cómo contar una historia en nuestras propias palabras. Muchísimas gracias. Nuevamente, en nuestras siguientes clases que vamos a tener juntos, va a haber la oportunidad de seguir pidiendo voluntarios para que quieran practicar contar la historia. Y la idea es que habiendo contado esa historia, tú sientas, como espero Emilce se sienta ahora, ya con un poquito más de confianza, de haber dicho, lo hice una vez, puedo volver a hacerlo porque no me pasó nada malo, sobreviví, en otras palabras, sobreviví. Entonces, muchísimas gracias, Emilce. Ahora vamos a, después de captar la atención, después de contar la historia, querrás entonces, siempre se me olvida que tengo fotos a lo largo de que cuando van contando la historia, pero siempre se me olvida porque estoy tan captivado escuchándolos que se me olvida darle clic a la computadora, pero solo para que se den una idea de que cuando tú estás contando una historia bíblica, si deseas tener imágenes, si deseas tener una foto o algo que te ayude a recordar la historia o que le ayude a las personas a seguir mejor la historia, que sientas que puedes hacerlo, que tienes el privilegio de hacerlo, con una diapositiva o algo de ese estilo. Voy a tratar de hacer un mejor trabajo de recordar eso en el futuro para tenerlo presente, ¿ok? Después de tú captar la atención de las personas con las que estás compartiendo el mensaje y después de tú contar la historia, querrás entonces considerar la historia. Y estas son las preguntas que me dirás como maestro, profesor, pero estas preguntas son muy fáciles, son como que muy tontas, ¿por qué las estamos viendo? Porque la frase que quiero que recuerden siempre a la hora de estudiar las preguntas de considerar es que te estás metiendo en la película, estás metiendo a las personas con las que estás contando estos versículos en la historia, en la película. ¿Por qué? Porque lo que estamos leyendo no son solo cuentos de mentiras, de ficción que alguien se inventó, pero son eventos de la vida real, con personas de la vida real que sintieron cosas de la vida real,
De la misma forma en la que tú vives tu vida y sientes y experimentas y sufres y lloras y te regocijas de una u otra manera, de esa misma forma estas historias ocurrieron con personas de la vida real. Y lo que queremos hacer nuevamente es meternos en la película, en los zapatos de las personas que vivieron esos eventos para ver y analizar y como que ya entender un poquito mejor lo que vivieron, lo que experimentaron, lo que ocurrió. Entonces empezamos con la primera pregunta de las preguntas de considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Te pregunto a ti, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Qué recuerdas mientras la escuchabas, mientras la leíste y la repasaste? ¿Quiénes son los personajes de la historia? Los corché. Y esta es la pregunta como que más fácil. Guillermo, adelante, tienes tu mano levantada. Muchas gracias. Ahora sí, pastor, quiero participar. Los personajes de esta historia, primero que todo, es Juan el Bautista, primo de Jesús, hijo de Elizabeth. Mm, Está también Jesucristo, está también el Espíritu Santo, y está Dios Padre con su santa voz, cuando dice: "Este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia". Están también la multitud que seguía a Juan en el desierto para ser bautizado, porque él venía desde hacía rato preparando el camino del Señor, que decía: "Vos que resuena en el desierto y preparad el camino del Señor", decía: "Arrepentidos". Ya. También estaban los saduceos y los fariseos, a los que él los reconvino, diciéndole: "¿Quién nos ha enseñado a hacer cosas buenas? Y si ese es así, pues hacer frutos verdaderos de nuestro arrepentimiento". Los saduceos y los fariseos, la multitud, y eso es los personajes que yo puedo diferenciar ahí, pastor. Excelente, Guillermo. Muy bien. Muchísimas gracias por recordarnos los personajes de la historia. Seguimos con nuestra segunda pregunta de las preguntas de considerar, metiéndonos en el papel, en la historia, de cuáles son los objetos, las cosas o animales que vimos en esta historia. ¿Qué recuerdan? Objetos, animales, cosas que vieron, escucharon en estos versículos. Objetos, animales, cosas de la historia. ¿Qué recuerdan? Guillermo, adelante, por favor. Muchísimas Pastor, pues, gracias. un animal, pero es que yo ahí ese animal, no, en la paloma, el Espíritu Santo, pero si vamos a solamente a la figura de la paloma, pero el Espíritu Santo estaba ahí. Correcto, muy bien. También vemos que de objetos y cosas encontramos la ropa de pelo de camello de Juan, encontramos el cinturón de cuero que tenía, langostas y miel silvestre que comía. O sea, cuando tú piensas en Juan el Bautista, piensa como en una persona que vivía de nada, que no tenía muchas cosas, que vivía fuera como una tienda de campaña, como en un bosque. Piensa como el loquito del pueblo, la gente que dice, pero este man está como rarito, así, algo por ese estilo. Vemos Y el ahí, agua, que es definitivamente una parte importante de la historia, el agua y el calzado. ¿Dónde ocurrió esta historia? Y Judith nos respondió esta pregunta en el chat de la reunión, en el río Jordán. Vemos que esta historia ocurre en el desierto de Judea, cerca al río Jordán, donde Jesús fue bautizado. El mismo río donde Jesús se bautizó existe el día de hoy y ahí es donde va mucha gente pues a mirar esos eventos y a tratar de como que analizar qué fue lo que ocurrió y cómo fue que ocurrió, etcétera, etcétera. Pero en el río de Jordán, muchísimas gracias Judith por el comentario en el chat. También vemos cuándo ocurrió esta historia. Estas las voy a responder porque es un poquito, no era parte
de su tarea, pero tocaba leer Lucas 4 y no me imagino que leyeron Lucas 4 porque lo iban a hacer. Pero nos dice en Lucas 4 que esta historia ocurrió el año 15 del imperio de Tiberio César. Nos dice también que Poncio Pilato es gobernador de Judea, que Herodes Agripa era tetrarca de Galilea, que Anás y Caifás eran sumos sacerdotes, y todas estas son como recopilaciones seculares también, de personas seculares que nos ayudan a poner la historia de Jesús en una cronología de la vida real. No que no sea basada en la vida real, pero que nos ayudan a ver que no es solo porque la Biblia dice que esto ocurrió, pero de que estas otras personas también están viviendo en esta época. Y que nos empecemos a dar cuenta que la Biblia, especialmente en los evangelios, es bastante específica, tanto en el lugar donde están ocurriendo las cosas como con los eventos y las personas y la época en la que están describiendo todo esto. Es bastante específico que esta persona era rey, que esta persona estaba haciendo esto, que este fue el decreto de no sé cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. Para que tú lo tengas en cuenta, el bautismo de Jesús ocurrió aproximadamente cuando él tenía 30 años, más o menos en el año 25 después de Cristo. Esto, si recuerdan el comentario pasado que les hice en la clase, la cronología en el calendario que vimos hoy, que la persona encargada, el sacerdote encargado de investigar la cronología de cuándo nació Jesús, se equivocó por aproximadamente 5 o 6 años. Entonces decimos que fue aproximadamente 25 años después de Cristo cuando Jesús fue bautizado. Solo para que lo tengas presente. No es una colina en la que vamos a morir, no es un punto en el que decimos tiene que ser así o no, pero para que empieces a poner los pies en el agua sobre todos esos contextos históricos, ¿ok? ¿Cuál es el problema de la historia o cuáles son los problemas de la historia y se resuelven esos problemas? ¿Cuáles son los problemas de la historia y se resuelven esos problemas? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son los problemas y se resuelven esos problemas? José, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, yo diría que los problemas estaban en aquellos que acudieron al bautismo a encontrarse con Juan allí en el río Jordán. El problema de ellos era que estaban alejados de Dios y necesitaban ser bautizados. Eso es uno de muchos problemas, pero dejo a los otros hermanos pues que sigan discutiendo los otros problemas. Dios les bendiga. Excelente, José, muy bien. Vemos la necesidad del pueblo de ser bautizado. Vemos tanto la necesidad de las personas que venían arrepentidos a ser bautizados por Juan el Bautista, y vemos también el llamado de que los fariseos creían que no necesitaban ningún perdón de pecados porque ellos eran por sangre el pueblo de Dios, que eran la herencia de Dios por medio de su sangre judía. Muy buen punto, José. Excelente. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quisiera recordarnos alguno de los otros problemas que vemos en la historia o cosas que podríamos decir son problemas y cómo se resuelven estos problemas? Guillermo, adelante, por favor. Y a ver, otra dificultad que se presentó fue cuando Juan el Bautista no quería bautizar al Señor, pero el Señor le dice que es necesario que así sea. Ese es un problema que estaba presentando Juan, que porque no era digno de desatar los zapatos de su Señor. Ujú. Hasta ahí, doctor. Excelente, Guillermo, muy bien. Vemos que Juan al principio se opone a la idea de bautizar a Jesús, y es un problema grandísimo porque entonces no estaría cumpliendo con la ley de Dios, pero vemos como Jesús en su amor, en su misericordia le dice, no, esto tiene que ocurrir, es necesario que ocurra para cumplir con toda la voluntad y con toda la ley de Dios. Entonces se resuelve el problema de esa manera. Judith también escribió en el chat de la reunión, la gente no creía en Juan y que eran pecadores y que necesitaban ser perdonados. Pensaban que ya estaban bien ante los ojos de Dios y la realidad era que había una necesidad de arrepentimiento, de reconocer su naturaleza pecaminosa y reconocer sus inequidades. José, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, quiero agregar que esto no comenzó del bautismo, no comenzó en ese momento, porque la palabra señala
que los que estuvieron en el arca con Noé fueron bautizados y los que pasaron por el río Jordán también fueron bautizados. Ahora en la gracia nosotros tenemos que ser bautizados. Gracias. Muy bien, José, excelente punto. Voy a aclarar unos pensamientos. Dije que iba a hacer la tarea para poder hablar de esto con un poquito más de confianza, pero sí quiero investigar un poquito más. Porque uno de nuestros compañeros en la clase de la mañana me había preguntado si este bautismo, el Juan, fue el primer bautismo la primera orden del bautismo que se había dado en el pueblo de Dios. Y yo le dije que iba a investigar, no lo he hecho porque no he tenido tiempo, pero y quiero hablarles bien, no les quiero decir mentiras, no les quiero decir algo que es falso. Pero sí voy a hacer el comentario sobre, por ejemplo, el comentario que hizo José sobre referirse de nuevo al arca de Noé y referirse de nuevo al pasaje del Mar Muerto. ¿Fue el Mar Muerto? Se me olvidó cuando pasó el pueblo de Israel de Egipto fuera de la esclavitud. No me acuerdo si era el Mar Muerto. Alguien me puede corregir ahí. No estoy muy seguro. Pero la Biblia sí nos comenta que de una u otra forma estos dos eventos recalcan un bautismo y recalcan un lavamiento, un perdón de pecado. En el arca de Noé era la intención de que todo el pecado del mundo se había sido eliminado y esa es como la tipología o la historia principal que utilizamos a la hora de recalcar la importancia del pecado, que fue por la gracia de Dios. Nos damos cuenta que no fue nada de que Noé sabía que iba a venir o que él por su propia cuenta pudo organizar todo esto, pero que era la gracia de Dios de haberlo escogido, el favor de Dios inmerecido de haberlo escogido a él para salvar a la humanidad y la purificación, el limpiamiento, el lavado de todos sus pecados de todos los pecados del mundo para preservar la santidad. De la misma forma, la salida de Egipto, de la esclavitud recalca eso, de que ya no están controlados por la esclavitud y por la maldad, pero que ahora son personas libres. Y recalca eso. No nos dice exactamente de que son un bautismo ordenado por Dios, pero es una tipología la cual recalca esta impresión del bautismo. Si hay comentarios en Levítico sobre los rituales de purificación que el pueblo de Israel tenía que hacer para ser lavados y limpiados, y varios de esos incluían un lavamiento que se tenían que lavar y limpiar, lo cual recalca mucho al bautismo de hoy. Pero sí, pero no les quiero decir con certeza de que ese era un bautismo o no, de la misma forma de lo que entendemos hoy en día, porque no he hecho la investigación bien y sí quiero aclararlo. Solo lo dejo ahí para que lo tengan presente y en estos días yo les escribo en el chat de la reunión para aclarar ese pensamiento, ¿ok? Solo para que lo tengan bien, bien presente, de que es la Biblia en el Antiguo Testamento también recalca purificación y lavamiento y cosas así. Y el bautismo que vamos a ver y que vamos a hablar el día de hoy también lo queremos pues entender cómo es que aplica en nuestras vidas, de que es este acto del bautismo, de que sí, vimos ejemplos en el Antiguo Testamento y sí, chévere que lo podamos entender, pero la idea es que, como me dijeron varios de ustedes al principio de la clase y como vamos a recalcar, es un mandamiento de Dios el cual Él nos da como un beneficio, una bendición. A la hora de ese mandamiento pensamos, tienes que hacer esto o te va a ir muy mal en tu vida, pero es un beneficio, una bendición, un privilegio que Dios nos ha dado y por lo tanto queremos entender prácticamente en nuestras vidas qué significa el ser bautizado, qué significa la oportunidad de ser bautizado y qué no significa. Pero José, tenías tu mano levantada rápidamente antes de continuar con nuestra siguiente parte de la clase. José. Eh, sí, profesor, fue en el Mar Rojo. Excelente, muchísimas gracias. Eh, Sí. ya uno llega al punto en el que uno no se puede aprender toda la Biblia y toca volver a revisar varias cosas. Mar Rojo, muchísimas gracias, José. Bueno, llegamos entonces a nuestro segundo objetivo de las preguntas de consolidar, las preguntas que como maestro considero son las más importantes. Esto es lo que va a ocurrir. Tengo las preguntas de consolidar al frente de ustedes. En unos momentos, pongan mucha atención, en unos momentos yo los voy a dividir en grupos. Van a ver, son 9 de ustedes, van a ver 2 grupos, un grupo de 4 personas, un grupo, no, de hecho, porque yo también estoy, 2 grupos de 4 personas. Lo que va a ocurrir es que ustedes en esos grupos van a practicar el arte de conversar, de conversación, de lo que yo quiero es que ustedes compartan uno por uno una pregunta de las preguntas de consolidar. No las tienen que hacer todas, todos, pero quiero que uno por uno comparta una pregunta
de las preguntas de consolidar. Pueden asignar un líder que los guíe de pregunta en pregunta, las tienen aquí delante de ustedes, las hemos visto anteriormente, recalcando la ley y el evangelio. Yo les voy a dar aproximadamente 8 o 7 minutos para que recalquen esos puntos y practiquen compartir esos puntos con sus compañeros de clase y lo tengan presente. Yo no voy a estar en esos grupos, voy a estar mirando cómo van las cosas. No dejen que mi presencia los distraiga, pero sigan adelante compartiendo juntos hasta que yo los vuelva a traer. Yo los voy a soltar, va a haber un botón, les va a aparecer en su pantalla para acceder a esos grupos pequeños. Denle clic, esperen que les cargue, van a estar sus compañeros de clase. Sean amables, sean respetuosos, compartan juntos las preguntas de consolidar y cuando el tiempo de 8 minutos haya pasado, yo los voy a volver a llamar, ustedes se van a dar cuenta y van a volver a lo que están viendo aquí. Lo vamos a intentar, no se asusten, no se preocupen, la intención es practicar, la intención es soltarlos y que practiquen contar las preguntas de consolidar, ¿ok? Entonces voy a crear los grupos para que los tengan presentes y en unos momentos ustedes van a estar asignados con sus compañeros de clase. Nuevamente, lo único que les pido es repasen las preguntas de consolidar, pueden asignar un líder que los lleve uno por uno y la idea es que compartan sus pensamientos, lo que aprendieron, lo que vieron juntos. ¿Ok? Entonces, las salas van a estar abiertas en unos momentos y pueden darle clic, pueden acceder inmediatamente. Voy a dar como unos 7, 8 minutos, yo los vuelvo a llamar. ¿Ok? Adelante. Ya deberían estar teniendo acceso para darle clic al botón de conectarse. Darle clic al botón de conectarse para que tengan acceso. Fernando, déjame saber si pudiste conectarte al grupo pequeño. Debería haber un botón delante de tu pantalla.
Muy bien, muy bien. Estamos esperando que vuelvan nuestros compañeros de clase para compartir cómo nos fue. Tenemos unos momenticos que vuelvan todos. Muy bien, muy bien. Estamos esperando que vuelvan todos nuestros compañeros de clase y ya nuevamente empezamos compartiendo cómo nos fue. Vamos a esperar unos momenticos que se conecten todos nuevamente y ya comenzamos. ¿Cómo les fue? Quiero escuchar, aunque sea uno o dos de ustedes, que compartan con nosotros qué pensaron de la actividad, cómo fue que compartieron, qué les gustó o no les gustó. Carmen, adelante, empieza la discusión, la conversación. Bueno, pues Juan David, me gustó muchísimo. Primero, bueno, conocer parte de mis compañeros, compartir con ellos. Fue muy bonito y me gustaría seguirlo haciendo. Eso por ahí. Y compartimos el punto, lo que fue el punto principal y el pecado que vemos y, y, y o sea, lo vemos también en nosotros, ¿sí? No sé si te lo deba decir, pero el punto principal, bueno, hablamos de que fue el bautizo de, de Jesús, em, el llamamiento de Juan el Bautista para que se arrepintieran de sus pecados, ¿sí? Y obviamente a bautizarse y con relación al pecado que vemos allí y que aplicamos a nuestra vida, pues lo que es la incredulidad, la soberbia, ¿sí? Entonces, bueno, pues es eso, mi parte, mi aporte, pues. Y repito una vez más, me gustó muchísimo el compartir con mis compañeros y me gustaría volverlo a hacer. Muchas gracias y bendiciones para mis compañeros y para todos. Excelente, Carmen, muy bien. Muchísimas gracias por tus comentarios y por los puntos que hiciste que recalcaron juntos. Excelente. Guillermo, adelante, también tienes tu mano levantada. Sí, 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 Juan David. Muy bueno el compartir. Me tocó con doña Carmen, bueno, no, como que no recuerdo muy bien los otros dos, pero sí, estábamos cuatro. Lo que nos faltó fue tiempo. Apenas llegamos a la segunda pregunta. Ok, ok, entendido. Entendido, entendido. Un poquito más de tiempo les puede ayudar. ¿Alguien más que quisiera compartir con nosotros cómo les fue en los grupos? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les gustaría hacerlo? No me van a ofender si dicen que no. ¿Les gustó? Quiero su opinión. ¿Qué pensaron? Sí nos gustó, pastor, nos ha encantado porque hay más soltura. No es que no tengamos libertad con usted, pero hay más soltura, más libertad para poder expresarnos. Claro que sí, claro que sí. Y eso es lo que quería hacer con esta actividad, con didáctica juntos, de que se puedan soltar más, de que puedan participar más, de que puedan conversar juntos como hermanos y hermanas en Cristo, no solo como estudiantes que se conectan a una clase, pero que puedan entender un poquito más de cómo van, de qué están aprendiendo, etcétera, etcétera. En el futuro de este curso vamos a implementar un poquito más de estas enseñanzas y en los cursos de Academia Cristo también tenemos más oportunidades de hacer eso para que podamos seguir en nuestra edificación. ¿Ok? Sigamos entonces ya terminando nuestra clase con los puntos del bautismo. Tenemos aproximadamente 10 minuticos para hablar al respecto, pero quiero recalcar los siguientes puntos sobre el bautismo para que los tengan presentes. Si en algún momento tienen alguna pregunta, los invito a escribirla mientras yo termino de compartir con ustedes y responderemos todas las preguntas que tengan acerca del bautismo, alguna duda, pero sí quiero que pongan atención a la instrucción, ¿ok? Recordamos que el bautismo no es simplemente un símbolo o una señal de nuestra condición de creyentes, ni tampoco es un simple acto que Dios mandó que observáramos. El bautismo es un medio por el cual Dios distribuye a los pecadores las bendiciones que Cristo aseguró para ellos por su vida santa y muerte como nuestro sustituto. El bautismo es poderoso. Recordamos que Jesús fue bautizado por Juan
para cumplir con lo que es justo como nuestro sustituto. En Mateo 3:15 leímos lo siguiente: tenía que ser bautizado para cumplir con la ley de Dios. Recordamos Gálatas 4:5, que 4, versículo 4 al 5, que dice: cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. El bautismo de Jesús pasó para cumplir la ley de Dios. Tenía que ocurrir, era un mandato que tenía que ocurrir para cumplir con la ley de Dios. También el bautismo de Jesús marcó el comienzo de su ministerio público. Empezó ya su ministerio y empezó ya públicamente a dejarse, a compartir, a enseñar, a practicar más de esa enseñanza pública con el mundo. El inicio de su comienzo de su ministerio. El bautismo fue instituido y mandado para todas las naciones cuando Jesús le dio la gran comisión de la iglesia después de su resurrección a sus discípulos. Leímos en Mateo 28:18 al 20 que toda la potestad me es dada. Jesús está hablando después de su resurrección, ya cuando antes de ascender al cielo. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad me pertenece a mí. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este mandato para los creyentes de la iglesia primitiva es muy claro. Es un mandato, es algo que Jesús nos ha dado a nosotros, que tenemos que hacer, que tenemos el privilegio de hacer, de compartir a las personas el mensaje del Evangelio, de bautizar a las personas y edificarlos como discípulos. Lo seguimos hoy en día también. ¿Cuáles son algunas de esas bendiciones del bautismo? Recordamos lo que les acabo de mencionar nuevamente: no es simplemente un símbolo, no es simplemente una señal, una tipología de nuestra condición de creyentes, ni es un acto que Dios simplemente nos dijo que teníamos que hacer. No, el bautismo es un medio por el cual Dios distribuye a los pecadores muchas bendiciones. Escúchame bien, que quiero que tengas esto claro en tu mente. Es un medio. El Espíritu Santo, por lo general en nuestras vidas, obra por medio de medios, obra por medio de medios. Dios es todopoderoso, y si Él decide en un día darle la fe a alguien, pues decide hacerlo así porque Él tiene el poder de hacerlo todo. Pero por lo general el Espíritu Santo obra por medio de medios, y son tres que tenemos en la Biblia. Número uno, la palabra. La fe viene por el oír, y el oír viene por escuchar la palabra de Dios. Cuando tú compartes el evangelio, la palabra de Dios con una persona, esta persona te escucha o reconoce este evangelio, esta persona eh, puede que el Espíritu Santo obre en sus corazones para crear la fe. La palabra es uno de ellos. Los otros dos son los sacramentos que Dios nos ha dado, Jesús nos ha dado en su Biblia, en el Nuevo Testamento, del bautismo y la Santa Cena. El bautismo es el medio tanto del agua como la palabra, y la Santa Cena es el medio de el pan y el vino con la palabra. Nota que en los tres medios está la palabra. ¿Y por qué recalco eso mucho? Porque voy a decir esto para que tengas el principio y luego conversamos al respecto. Tú no necesitas ser bautizado para ser salvo. Calma, calma, relájate, vamos a hablar al respecto, ¿ok? Tú no necesitas ser bautizado para ser salvo. Tú no necesitas tomar de la Santa Cena para ser salvo. Lo que necesita una persona para ser salva, el fundamento, es la palabra de Dios que viene del Evangelio, ¿ok? Dejamos que ese principio exista. ¿Cómo sabemos que ese principio es una realidad? No por lo que dice Juan David Escobar Amaya, su maestro, no por lo que dice la Academia de Cristo, pero vemos un ejemplo en una historia bíblica de Jesús cuando fue crucificado. Tenía dos ladrones al lado suyo, y uno de ellos le dijo: Señor, te reconozco a ti como el Salvador. Cuando tú asciendas a tu reino, por favor, recuérdame. Y Jesús le dice: te aseguro que este mismo día vas a ver el paraíso conmigo. Ese mismo día esa persona murió, y te aseguro que al haber sido crucificado no tuvo tiempo ni de bautizarse, ni tampoco tuvo tiempo de tomar la Santa Cena. Y de igual manera, esta persona, por medio de lo que dijo Jesús, que iba a ver el paraíso con él ese mismo día, está en el reino de los cielos. El principio de que el fundamento, lo que uno necesita para ser salvo, es la palabra de Dios, el Evangelio.
Calma, calma, relájate, vamos a hablar al respecto, porque el bautismo y la Santa Cena son muy importantes y la forma en la que me gusta decirlo y que lo tengan bastante claro es la siguiente. Si tú tienes la oportunidad de ser bautizado y si tienes la oportunidad de tomar la Santa Cena, no hay razón para que tú no la tomes. Piensa lo que acabo de decir, deja que mediten eso. Si tú tienes la oportunidad de ser bautizado y tienes la oportunidad de tomar la Santa Cena, no hay razón para que tú no te bautices y no hay razón para que tú no la tomes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el bautismo en este caso, es poderoso, tiene bendiciones y vamos a compartir estas bendiciones contigo. Y si es algo que puedes tomar y que te da bendiciones, la pregunta lógica sería, ¿por qué no lo voy a tomar? Es como si tú tuvieras un cheque de, no sé, $10,000 o algo así, tienes el cheque que lo puedes ir a cambiar en el banco, pero decides no hacerlo y decides simplemente quedarte con el cheque en tu bolsillo. La pregunta lógica sería, y todo el mundo te preguntaría, ¿y por qué no cambias ese cheque por todas esas bendiciones, todo ese dinero que puedes utilizar? De la misma manera, reconocemos que tanto el bautismo como el sacramento, tú teniendo estas bendiciones, es la oportunidad que tienes de recibir esas bendiciones que provienen del bautismo y de la Santa Cena. ¿Cuáles son en el bautismo? Estamos enfatizando solo el bautismo, no vamos a aclarar nada de la Santa Cena hoy, estamos hablando solo del bautismo. El bautismo, el poder del bautismo, dejando claro, no yace en el agua, el poder del bautismo no viene del agua, no viene del lugar donde tú lo haces, no viene de la persona que está bautizándote, pero el poder viene, y escúchame bien, de la palabra y las promesas de Dios. El poder del bautismo para que una persona tenga estas bendiciones proviene de la palabra y las promesas de Dios. Y te voy a recalcar esas promesas porque son la palabra de Dios que nos ha dado, que son atribuidas al bautismo. No se trata del agua, del objeto del agua, no se trata del lugar donde tú lo haces, ni de la persona que lo está haciendo por ti, pero se trata de cómo Él lo instituyó y de la palabra y las promesas que Él atribuyó a esas cosas. De ahí es donde viene el poder y ahí es donde tenemos la certeza de que esto tiene poder y tiene bendiciones para nosotros. Bautizamos como Él lo instituyó en Mateo 28, en el nombre del Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Hablamos de que un nombre no es simplemente una combinación de letras y consonantes, pero es la identidad de la persona con la que estás programando ese nombre. Y en este caso estamos programando la identidad, los atributos de bueno, bondadoso, amoroso, que se preocupa por nosotros, que nos ama y que es justo, que es misericordioso, que perdona los pecados, pero que también es justo y castiga hasta la tercera y la cuarta generación, etcétera, etcétera. Compartimos la identidad del Dios Trino. Para que una persona reciba estas bendiciones del bautismo, tiene que ser el nombre del Dios Trino, del único verdadero y solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El bautismo nos da el beneficio de lo que hizo nuestro Dios para salvarnos. En otras palabras, todo lo que tú ya sabes por medio de la fe en Dios, de que tú eres salvado, hijo, hija, redimido por la sangre del Cordero que fue derramada por ti, esa paz, ese gozo que tú tienes, se te es dado a ti también por medio del bautismo. Son esos mismos beneficios, la obra de nuestro Señor por nuestra salvación. ¿Cuáles son esos? Bueno, te tengo aquí las promesas, la palabra de Dios diciéndote estas cosas. El bautismo da el perdón de los pecados. El bautismo perdona los pecados. Los versículos están aquí para que los chequees y los tengas presente. Hechos 2:38, Hechos 22:16, Gálatas 3:26, 27 y Primera de Pedro 3:21. La palabra de Dios viva, activa y poderosa, diciendo que el bautismo perdona pecados. Cuando tú bautizas a alguien y tiene el agua y el nombre trino y la inclusión de estas cosas como lo mandó Jesucristo, perdona pecados. El bautismo también genera y crea fe y da vida. Esto lo encontramos en Tito, capítulo 3:5. Crea y genera la fe en alguien y da vida. Y esto es muy importante a la hora que hablemos sobre por qué bautizamos a niños. Calma, vamos a hablar al respecto. El bautismo también nos asegura diariamente a los creyentes que Dios nos ha dado estas bendiciones. Es como una tarjeta de identidad. Y no es una tarjeta de identidad que tengas que renovar cada 2 o 5 años o cada, no sé, tercer cumpleaños, pero es una tarjeta de identidad que es eterna y que es completa.
que cuando tú te bautizas una vez, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene todo este poder y tiene toda esta autoridad y es eterno para toda la vida tu tarjeta de identidad como hijo o hija redimido de Dios. No tienes que seguir bautizándote. No se trata de que si sientes que has sido bautizado o no. No, tú fuiste bautizado y tú fuiste dado estas bendiciones por medio de ese bautismo. Te pertenecen a ti. Si tú las crees o no, no importa porque te pertenecen a ti. Tienes ese cheque de $10,000, tienes todo ese dinero a tu disposición, es tuyo, te pertenece a ti, el bautismo. Si uno no se ha bautizado todavía, entonces, ¿qué puede hacer? Nuevamente reitero, yo soy muy cuidadoso a la hora de decir que es un mandamiento y que tú tienes que hacerlo, ¿ok? Porque vimos el ejemplo de la persona del ladrón que estaba al lado de Jesús, que no fue bautizado y está en el reino de los cielos esperándonos, ¿cierto? Pero como les dije anteriormente, si tú tienes la oportunidad de bautizarte y tienes la oportunidad de experimentar todas estas bendiciones y todos estos gozos y todas estas promesas que Dios le ha dado a su pueblo, la pregunta es entonces, ¿por qué no hacerlo? Es un beneficio, una gracia más gracia que Dios te ha dado a ti, de que tú tengas esta certeza de identidad y que tengas el beneficio de ser hijo, hija redimido de Dios. ¿Por qué no hacerlo? Es siempre la pregunta. El llamamiento es que si una persona se le es dada la palabra y si confiesa de que quiere seguir a Jesucristo, pues va a leer versículos como Mateo 28 y va a reconocer la necesidad de ser bautizado. Va a reconocer la necesidad de someterse a la autoridad de Dios y no a su propia voluntad, pero a la voluntad de Dios. El someterse a la voluntad de Dios de ser bautizado. Esa es una forma de hablar. Someterse a la autoridad de Dios para ser bautizado, no de lo que yo quiera hacer, porque si te soy honesto, yo no quiero hacer muchas cosas que la Biblia me dice. Por ejemplo, les he dado el ejemplo de amar al prójimo. Cada uno de nosotros tiene esa persona que uno sabe que detesta. Cada uno de nosotros tiene esa persona que uno sabe que cuando uno piensa en esa persona le cae demasiado mal, demasiado gordo, que habla mucho o que no te trata bien, etcétera, etcétera. Y decimos, no, yo no tengo nada que ver con esta persona se puede ir y no me importa. Pero el mandato de Dios, la voluntad de Dios es amar a tu prójimo, amar a esa persona. Y nos sometemos a esa voluntad porque es la voluntad de Dios lo que es bueno, lo que es justo, lo que es perfecto y lo que nos cambia y nos mejora la vida. Entonces seguimos no lo que es bueno ante nuestros ojos, pero lo que es bueno ante los ojos de Dios. Y que seas instruido por ese pensamiento y que también empieces a lidiar con la oportunidad de presentar estos pensamientos a otras personas, de que va a haber muchas personas que van a decir que no quieren ser bautizados y cuando tú compartas esto, querrás hacerlo de una forma con tacto, con amor, con respeto, instruyéndolos con paciencia. Puede que no entiendan inmediatamente, pero puede que después sí lo entiendan, con paciencia a la hora de instruir de la necesidad de someternos a la voluntad de Dios y de que si dice esto en la palabra de Dios y que nos da beneficios y nos da una identidad perfecta y justa ante los ojos de Dios, que ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no disfrutar de esta gracia por encima de gracia que Dios nos ha dado? A la hora de bautizar niños, porque sé que eso es una conversación bastante delicada, yo voy a empezar esa conversación diciéndolo así, no me quiero pasar mucho de tiempo, pero sí quiero aclararlo. Yo por mucho tiempo y todavía como que me causa dificultad aceptar eso de que tenemos que o que podemos bautizar a niños, ¿ok? Puede que tú hayas escuchado de que uno tiene que confesar la palabra de Dios y uno tiene que tener esa fe justa y decir yo creo en esto para ser bautizado, etcétera, etcétera. Y en lo general a mí a veces me causa mucho, como mucha lucha someterme a esa voluntad. Pero vuelvo al fundamento y siempre les voy a decir, volvamos al fundamento a la hora de entender nuestra naturaleza como seres humanos. Por naturaleza, tú y yo estamos 100% separados de Dios. Por culpa del pecado, tú y yo no podemos estar con un Dios que es perfecto, justo al 100%, porque Él, al estar con nosotros, que somos imperfectos por culpa del pecado, deja de ser perfecto. Y Él tiene que ser perfecto en todo momento. Por lo tanto, hemos sido completamente separados de Él. Y que nosotros, la Biblia habla que somos muertos espiritualmente y tanto físicamente, que por culpa del pecado merecemos la muerte eterna, no merecemos nada en este mundo. Estamos en un camino que lleva a la muerte. Y
Es un camino en el cual tú y yo no nos podemos salvar nosotros mismos. Y la forma en la que me gusta que las personas apropien esa verdad es, quiero que, y te invito, que vayas a un cementerio. Que vayas a un cementerio, que mires al piso y veas a toda esa gente muerta y que les digas, oye, Juanín, vuelve a la vida, párate, levántate conmigo. Y que mires como nada pasa. ¿Por qué? Porque una persona muerta no puede hacer nada, absolutamente nada, para salvarse a sí mismo. Tanto un bebé que está muerto no puede hacer nada para volver a la vida solo, como una persona de 80 años que vivió y se graduó de Harvard y que tiene un conocimiento grandísimo, tanto un bebé como un adulto mayor no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Y el Evangelio interviene en esa vida. Que Dios dice, haber visto tanta muerte, dice, yo te amo a ti y tengo el poder y la habilidad de salvarte y lo voy a hacer. Y es Dios interviniendo por cada uno de nosotros. Y no son nuestras obras los que nos ganan la salvación, pero es el amor inmerecido de Dios al vivir por medio de Cristo Jesús la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Y al sacrificarse como nuestro sustituto, haciendo el sacrificio y la paga del pecado que nosotros nunca pudimos hacer. Darnos cuenta de que fue toda la obra de Dios obrando la gracia, la fe en nosotros. Y que si Dios, yo no pude haber hecho nada para salvarme a mí mismo, y si Dios es el quien lo hizo todo por mí, entonces no tengo ningún problema en reconocer de que yo soy un bebé que ha sido bautizado en la fe, de que yo soy un niño pequeño que no pudo hacer absolutamente nada para salvarse a sí mismo, pero que recibió todas esas bendiciones por el amor y el privilegio y la bendición de Dios. Y de esa forma es como nosotros utilizamos y entendemos el bautismo. De esa forma es como Dios utiliza y entiende su gracia, de que no se trata de tú poder comunicar mensajes o de pensar cosas, pero se trata de un amor y una fábrica y una necesidad y una bendición inmerecida. Te doy un ejemplo de un bebé en la Biblia que creía en su Salvador, antes, incluso antes de haber nacido. Lo vimos en nuestra clase pasada. Juan el Bautista. Cuando el ángel se le aparece a María, le dice que Elizabeth también está embarazada de la misma forma y que está en 6 meses de embarazo. Y cuando María, y te invito a revisar esa historia otra vez para que lo tengas presente, cuando María se le aparece a Elizabeth, Elizabeth nos cuenta la historia que el hijo que tenía Elizabeth en la barriga antes de nacer saltó de gozo al escuchar que la madre de su Salvador venía hacia él. Y déjame que te diga que ese bebé no pudo hablar, que ese bebé no pudo confesar con palabras su fe, pero este bebé reconoció el mensaje que venía, el favor que venía, la bendición que venía de Cristo el Salvador. De que no se trata de tú ser una persona de 150 años o de un bebé de 2 años, pero se trata de nuestra naturaleza como seres humanos, que estamos teniendo la necesidad de ser salvados, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero que necesitamos a alguien que intervenga por nosotros. Y ese es el regalo. Y bueno, te darás cuenta, es una conversación larga, ¿cierto? Para poder llegar a ese punto de decir, tiene sentido, y espero empiece a tener sentido y empiecen a meditar y a practicar en eso. Y si todavía tienes dudas y estás luchando con eso, bienvenido al grupo, porque todos es una conversación importante y no significa que tengamos que aceptarla inmediatamente, pero sí significa que reconocemos que es la voluntad de Dios, que así es como la Biblia está hablando de esto, que así es como la Biblia está proclamando su mensaje. Y por lo tanto, no nos sometemos a lo que creemos es bueno ante nuestros ojos, no a odiar a esa persona que me cae muy mal, pero nos sometemos a la voluntad de Dios de amar a nuestro prójimo, de bautizar a todas las personas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para darles a ellos, intervenir por ellos, personas que no pudieron salvarse a sí mismos, para que experimenten las bendiciones de Dios. Tus preguntas y comentarios acerca del bautismo. Ahora sí vamos a aclarar cualquier pregunta o comentario. Hablé bastante. Déjenme chequear un segundo. José, te invito a hacer tu pregunta mientras yo agarro mi cargador. Adelante, por favor. José. Sí, abundando sobre el bautismo. El bautismo es un símbolo el cual compartimos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Una vez que nos sumergimos, morimos, y una vez que nos levantan del agua, salimos de nuevo, simbolizando muerte y resurrección, sepultura y levantamiento. Si una persona, un cristiano, vamos a suponer una persona que esté en sus últimos días de vida, que no es cristiano, en el hospital, y se allega a él un cristiano y le ofrece a Jesucristo, él lo acepta y se arrepiente, confiesa, y una vez aceptado a Jesucristo, muere. Él no tuvo tiempo de bautizarse. Ahora, si yo estoy en el Evangelio, he aceptado a Jesucristo y digo en mi persona, no me interesa el bautismo porque no creo en él. Para mí, estoy ahí en una falta porque es un mandato de Dios y no quiero hacerlo porque no creo en él. Pero como cristiano, creo en él y tengo el tiempo para hacerlo, pues lo debo hacer. El ladrón en la cruz no tuvo el tiempo, pero fue salvo porque creyó en el unigénito Hijo de Dios. El enfermo en el hospital creyó en el unigénito Hijo de Dios que le fue presentado y lo aceptó. No tuvo tiempo de bautizarse y murió. Pues esa persona decimos que fue salvo porque la palabra dice que si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, si confesamos con nuestra boca, seremos salvos. ¿Eh? Ya somos propiedad de Dios, tenemos el sello del Espíritu Santo, nos selló como su propiedad, puso el sello en esa carta, me pertenece, es mi propiedad. Lo que suceda de ahí en adelante, después que partamos de este mundo, entonces eso le corresponde a Dios. Señalar, lo hiciste de corazón, no lo hiciste de corazón, yo leí en tu corazón, vi en tu corazón que lo hiciste solamente para que te dejaran en paz. Pero aquel que lo hizo de corazón, Dios también lo conoce. Y dice, pues el Señor sabe que esa persona que le dio su corazón lo hizo convencido de que Jesucristo es real y de que Dios le levantará de los muertos en aquel día. Quiere decir, las dos vertientes. Tengo que hacerlo, debo hacerlo, pero no creo en ello. Aquel, yo creo en ello, pero no tuve el tiempo y morí. Eso, lo que pasa aquí es que para mí el bautismo, quien pueda hacerlo, creyendo en él, pues debe hacerlo. El que no cree, pues ya ahí hay un problema, porque es un mandato de Dios. Gracias. Muy bien, José, muchísimas gracias por los comentarios. Nuevamente aclaro y escúchenme bien, que fue comentario de José, pero es muy importante tener esta actitud de humildad y de respeto y de amor a la hora de instruir a una persona, específicamente en este caso, como José dice, que entiende a Jesucristo, pero no quiere bautizarse, ¿ok? Si tú tienes, y siempre hago ese comentario a la hora de hablar de esto, porque uno habla sobre las bendiciones del bautismo y las bendiciones que nos da, que todas son bendiciones, no es como que tú tengas que sufrir por ser bautizado, o que tengas que tomar un test, o que tengas que hacer un montón de diferentes cosas para hacer todo esto. Tú recibes un montón de cosas. Si tú tienes la oportunidad de ser bautizado, hazlo. No hay razón por la cual no debas hacerlo o no puedas hacerlo, especialmente en nuestras circunstancias. Recalcando ese punto nuevamente de que si tú moriste, aceptaste a Cristo y moriste y no tuviste tiempo de hacerlo, de que no significa que no hayas recibido esta gloria eterna en el cielo, ¿verdad? Porque acordamos y establecimos que el punto es la palabra, el punto es la palabra. Pero si tú tienes el tiempo de hacerlo, de bautizarte, de disfrutar de la Santa Cena, etcétera, etcétera, que lo hagas, que es una bendición, que son bendiciones que Dios te ha dado a ti, perdón de los pecados, perdón, gracia más perdón más perdón. Yo sí soy muy cuidadoso al decir que tienes que hacerlo,
porque a la hora de decir que tienes que hacerlo, estás quebrantando la otra parte del fundamento. El fundamento es que es por la palabra de Dios, la gracia de Dios, que es por uno que es salvo. Sí, el mandato está para dar, para bautizar y para bendecir, pero esa es la intención del bautismo es bendecir, no forzar, bendecir, no forzar. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque es tanto como el bautismo, como con el alcohol, como la sexualidad inmoral, la pornografía, etcétera, etcétera. Es como si yo tuviera un cristiano, una persona que acepta a Cristo y está luchando con las ganas de no tomar, ¿ok? O está luchando con las ganas de no, de dejar de ver porno o inmoralidad sexual, de acostarse o tener relaciones adúlteras, etcétera, etcétera, que considera que eso no está malo. Hay, y como tú mencionas, José, perfectamente, la necesidad de instrucción. Pero esta necesidad de instrucción no puede ser nosotros forzar a alguien a aceptar la verdad. Y quiero que eso sí te quede bastante claro para que lo medites. La necesidad de instruir es necesaria, existe. Y cuando tengas a esas personas que no se quieran bautizar y que instruyas a la necesidad de bautizar, importante recordarles, instruirles por qué es necesario esto, pero no es una necesidad de forzar. Tú no puedes forzar a alguien a creer en Cristo. Dios no te forza, Dios nunca te forzó a ti a creer en Él. Y Dios nunca fuerza a nadie a seguirlo a Él. Y de la misma forma, nosotros al instruir a una persona, no forzamos a nadie a que deje de ser adúltero, no forzamos a nadie a que deje de ser alcohólico, no forzamos a nadie a seguir ninguna de las otras voluntades de Dios, pero sí los instruimos y los llamamos y llamamos la atención a la importancia de eso, como tú mencionas, lo importante que es esta necesidad de someternos a la voluntad de Dios, la necesidad de instruir en amor, humildad y de querer tener esta paciencia con personas, de querer salvarles la vida, ¿verdad? Pero no la necesidad de forzar a nadie. Por lo tanto, a la hora de compartir estos puntos, especialmente con el bautismo, de que sí son un mandato de Dios, sí queremos ser muy precavidos porque no queremos dar la intención de que estamos forzando y metiendo la cara de alguien al agua y decir, tú tienes que hacer esto porque si no eres un estúpido, o etcétera, etcétera. No estoy diciendo que hagamos eso, tú digas eso, pero sí queremos ser muy precavidos y instruirlos de una manera que entiendan con amor, con paciencia, con tranquilidad, pues como yo les enseño hoy, las bendiciones que vienen del bautismo. Tú empiezas con eso y les dices, tienes un cheque de $10,000, tienes un cheque que puedes cambiar de $10,000 y nota cómo la gente cambia esa perspectiva y dice, sí, yo quiero $10,000 y sí, yo quiero este, no me cuesta absolutamente nada. Y la misma cosa pasa con todo esto de tanto el bautismo como los otros sacramentos, son bendiciones más bendiciones. Pero si empezamos con esa idea de forzar a alguien o de meterles y decirles que tú eres tonto por no querer hacer esto, etcétera, etcétera, impacientes y con la necesidad como de no sé, como sí queremos llevarlos, pero como que de forzarlos, ahí es cuando empezamos ya a caer en una tentación que es bastante interesante, es bastante interesante. Y esos pensamientos son necesarios que se hagan, esos comentarios son necesarios que los tengamos, pero sí quiero dejarlos con ese fundamento clave. Si tú tienes la oportunidad de bautizarte, no hay razón por la que tú no lo hagas y que puedas enseñarle a alguien así de esa forma. Juanín, María, Pachito, si tú tienes la oportunidad de tener todas estas bendiciones en tu vida, no hay necesidad de que no las tengas. Estos son para ti. Y quiero que disfrutes de esto y quiero que veas la palabra de Dios donde dice que es esto. Y me regocijo en ti y me regocijo en cada una de las personas que está poniendo cuidado y que está haciendo así y que dice que sí tengo razón, porque yo sé que eso no viene de ustedes, pero viene de Dios y es el Espíritu de Dios. Que ustedes tengan esa certeza de que esto es verdad y de que esa misma forma, cuando me frustro, cuando alguien no lo acepta, me regocijo muchísimo más cuando alguien sí, cuando ustedes están aprendiendo y aceptan esta verdad, de que es verdad. Y me alegra en el día, porque 8 billones de personas en este mundo existen y un poquitico no más son las personas que van a entrar al reino de los cielos. Y esos son ustedes, que están siendo edificados aprendiendo por el Espíritu Santo, aprendiendo la palabra de Dios. Me regocijo en eso. Y regocíjate, José, Carmen, Judith, Guillermo, regocíjate, que no te llénate de alegría cuando encuentras a alguien que quiera hacer eso y que quiera bautizarse y que quiera seguir la palabra de Dios y que quiera seguir aprendiendo, edificándose por clases online completamente gratis, by the way, que lo tengan presente, porque todo eso es el favor y la gloria de Dios. Pero queremos instruir, no forzar de una manera humilde, con amor y con respeto.
Y me encanta que tengan esa pasión de preservar la verdad de la palabra de Dios, extremadamente importante, y sigan así con esa perseverancia, pero no dejen que esa perseverancia les robe el gozo de disfrutar de todas esas bendiciones que Dios está poniendo en sus caminos. Que eso es otra tentación, que no se les robe el gozo de robarles esa bendición de poder disfrutar cuando un hermano o una hermana dice, quiero ser bautizado, quiero aprender la palabra de Dios. Gracias por enseñarme. Y si se murió, bendito sea Dios porque está en el reino de los cielos. Bendito sea Dios porque lo vamos a volver a ver o la vamos a volver a ver. Muy buena pregunta y muy buen comentario. Espero todos hayan puesto cuidado, tanto a José como a mí en esta conversación, que son bastante importantes. Y recordarles que en cualquier momento que ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta, nos pasamos de tiempo, pero en cualquier momento que ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda, se pueden contactar tanto conmigo como con cualquiera de sus otros maestros de clase de Academia Cristo, con el que ustedes quieran. Nos pueden mandar un mensaje de texto a aclarar cualquier comentario que hayamos hecho o a compartir cualquier pregunta o comentario que tengan por mensaje en WhatsApp al privado. La tarea la voy a publicar ahorita en unos momentos para que la tengan presente. Les doy las gracias por estar aquí. Me gustaría poder compartir más tiempo con ustedes con más preguntas, pero no quiero ser respetuoso con su tiempo tampoco. Entonces, cualquier otra pregunta que tengan o comentario que tengan, me pueden escribir por mensaje al WhatsApp. ¿Ok? Cerramos la clase el día de hoy. Nos vemos el martes con una oración. Oramos. Dios Padre Todopoderoso, te damos las gracias por la bendición de aprender tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por crear la fe en nuestro corazón, por intercedir por nosotros, Señor. Tú nos salvaste, tú nos rescataste y tú obraste en amor y mostrando tu poder para sacarnos de la muerte y llevarnos a la vida. Te agradecemos por la bendición que nos has dado de tener gracia y más gracia en el bautismo, Señor, por darnos esa tarjeta de identidad que nunca caduca y que siempre está ahí presente, declarando que somos tus hijos e hijas redimidos y redimidas por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Te alabamos, te glorificamos, Señor, mientras seguimos aprendiendo, mientras seguimos escudriñando las Escrituras y mientras seguimos compartiendo este tiempo como hermanos, hermanas en Cristo, en familia, ayudándonos mutuamente, motivándonos mutuamente, mientras esperamos tu glorioso regreso de entre los cielos. Todo eso y más lo oramos en nombre de tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Pasen linda Amén. noche. Nos vemos el martes y estoy pendiente de cualquier Amén. otra duda o comentario que tengan, ¿ok? Dios le Descansen. bendiga, pastor. Muchísimas gracias. Bendiciones a Descansen, todos, descansen. hermanos. Dios les bendiga. Gracias, que tengan una feliz noche. Feliz noche Bendiciones, a todos. bendiciones. Dios los Bendiciones. bendiga a todos. Bendiga. Dios les bendiga. Dios los Bendiciones, Señor bendiga, le Dios los bendiga. bendiga. Ah, Amén. nos vemos, pastor. Chao, pastor. Nos vemos, nos vemos. Chao. Chao.